Bueno, pues buenos días. Buenos días, bienvenidos de nuevo. Gracias por haber venido otra vez hoy a la sesión. Es la continuidad de ayer. Hoy tenemos una agenda que vamos a empezar con el caso práctico de UNED. Después tenemos otras dos sesiones. En una de ellas se va a tratar el tema de la importancia del proctoring y su relación, cómo este tipo de soluciones pues, pueden ayudar a mitigar o a abordar el tema del ChatGPT. Es un tema muy interesante que ha generado mucho debate, no solo en estas sesiones, sino en otras. Posteriormente lo va a llevar a cabo Small, Alex Bea. Después, a continuación, Germán Rojas va a continuar desde OpenLMS haciendo una charla con esa tendencia de educación personalizada. Y finalmente, y antes de unos premios que se van a dar, va a haber un panel de discusión entre las universidades y también vamos a invitar a Germán para debatir temas más estratégicos, no tan tácticos, de un poco de visión de futuro, de cómo las universidades ven este futuro, ¿no? Bien, pues empezamos con el caso de la UNED. Lo va a presentar Rocío Muñoz. Rocío Muñoz es vicerrectora de Transformación Digital de la UNED y el título de la ponencia es OpenLMS como estrategia de transformación y la importancia de la gestión del cambio y del soporte. Pues muchas gracias, Rocío, ya te damos paso. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues nada, en primer lugar me gustaría decir que, bueno, gracias Batista por la invitación a estas jornadas, que la verdad que es una oportunidad muy buena para la UNED, para poder compartir con otras universidades que estamos en el mismo proceso de transformación digital. Y también, pues, Xavier, Montse, Marga, muchas gracias por vuestra hospitalidad en la Universidad de Barcelona, que la verdad nos sentimos muy cómodos, nos estamos sintiendo muy cómodos y de verdad que ojalá que pudieran ser más días de jornadas para poder disfrutar más de la universidad y de Barcelona. Pero de verdad, muchas gracias y Germán, un gusto haberte conocido. Seguro que vamos a tener mucho contacto de aquí en adelante, a pesar de que ya hemos tenido. Bien, pues yo vengo con un equipo, parte del equipo tampoco es mucho más, es nuestro equipo del CTU, del Vicerrectorado de Tecnología. Vengo con Emilio Permuy, que es el subdirector del CTU. El director no ha podido venir porque está en proceso de baja médica. Y bueno, el alma mater... El alma mater del proyecto, que es Raúl Morales, que es bueno, pues el responsable de todo este proyecto y como siempre de broma decimos, el equipo de Raúl es Raúl y Raúl. Ahí está, ¿no? Pero que ha hecho un gran equipo con Seidor y con OpenLMS y que la verdad es que lleva 2 años intensos de trabajo. El esquema que voy a seguir es un poco este. Para los que no conozcáis la UNED, que es un poco diferente porque no es una universidad presencial, pues os voy a explicar un poco cómo funciona la metodología y el plan de transformación tecnológica, que estamos inmersos en ello, igual que la Universidad de Barcelona y que la Pompeu Fabra, en la que se contextualiza pues, este cambio de LMS. También hablaré desde dónde venimos, porque nosotros venimos desde el año 2000 usando plataformas de virtualización o de docentes virtuales y luego, bueno, pues cómo llegamos a la solución con Seidor, con OpenLMS, las fases de implantación y la importancia que ha tenido pues, la integración y la parte de migración. Y luego también vamos a hablar del valor, vamos a señalar el valor de la gestión del cambio y el soporte. Y luego, por último, pues una reflexión final, unas conclusiones, ¿no? Bueno, pues a lo que un poco en el proceso en el que estamos, pues haciendo un poco reflexión y mirando hacia atrás, cómo puede ser que, pensando un poco qué son los factores que nos pueden llevar o que nos están conduciendo a ese éxito, ¿no? Porque yo, aunque no está finalizado, porque es un proceso que acabamos de iniciar desde que arrancó el kickoff el 18 de enero de 2021 en el despacho del rector de la UNED, pues yo considero que está siendo un éxito, de verdad.
Bien, pues en la UNED somos una barbaridad de estudiantes, la verdad. Tenemos del orden de 186.000 estudiantes matriculados, unos 145.000 en enseñanzas regladas. Impartimos docencia en diferentes tipos de titulaciones, 28 títulos de grado, 78 de máster, 20 programas de doctorado, 16 idiomas y 504 cursos de formación permanente. Aquí, en la UNED, al contrario que, como ayer Xavier señalaba, nuestros alumnos no tienen 17 años a punto de cumplir 18, ni 18, al revés. Tenemos alumnos pues con una variedad, nuestra pirámide está casi invertida, y aunque sí que tenemos algunos que, yo creo que hijos de la pandemia, por decirlo así, hijos del COVID, se han dado cuenta, o que son nativos completamente digitales, ¿no? Se han dado cuenta que la metodología online pues les va y tienen más tiempo libre para otras cosas a lo mejor. Sí que hemos notado un crecimiento en alumnos jóvenes, pero es verdad que nuestra horquilla de edades varía mucho de los 40, 60, 70 y bueno, 200 años también. Y bueno, también tenemos estudiantes matriculados en centros penitenciarios. Tenemos unos 1.000 estudiantes matriculados en el programa de centros penitenciarios, un programa de estudios que hacemos con instituciones penitenciarias, y la verdad es que es muy interesante dentro de la función, de la función social que yo creo que tiene muy integrada en su corazón la UNED. Y también tenemos estudiantes, del 35% de los estudiantes con discapacidad o diversidad funcional que están en estudios universitarios españoles están matriculados en la UNED. Tenemos unos 8.000 estudiantes matriculados, por lo que la accesibilidad, la verdad es que también es un punto que lo tenemos muy presente en nuestros desarrollos. La metodología que seguimos es una metodología online y semipresencial. Online a través de todos los recursos tecnológicos que provee la universidad a los estudiantes, con la pieza angular, la piedra angular, nuestro LMS. Eso es nuestra piedra angular. No es una cosa añadida o complementaria, es nuestro corazón, la verdad, que el LMS. Y semipresencial en el sentido en el que tenemos una figura que son los tutores que imparten la tutoría presencial a lo largo de 61 centros o sedes a lo largo de toda la extensión nacional, en territorio nacional, y 23 centros en el exterior, casi todos en Europa, pero como veis tenemos algunos en Sudamérica y uno en Nueva York. Como he dicho antes, el cambio del LMS se enmarca dentro de lo que es el plan de transformación tecnológica de la UNED que presentamos el Vicerrectorado de Tecnología en diciembre de 2020 con el fin de conseguir... que no se ve la transición, con el fin de conseguir a corto y medio plazo un proceso de impulso de mejora en los servicios esenciales académicos y de gestión, un proceso de transformación tecnológica y de las infraestructuras que llevaran a largo plazo a un funcionamiento más sostenible, resiliente y, en definitiva, competitivo, de acuerdo con la Estrategia Europea, Digital Europea y el Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Entendemos que el plan de transformación, una transformación tecnológica o digital, como lo queramos llamar, debe ser global, integral y transversal, que dé lugar a una universidad más ágil, flexible, global y digital, y que gire en torno al estudiante, o lo que nosotros hemos llamado Campus 4.0, y que se vertebre en 6 ejes fundamentalmente. Un aprendizaje basado en el dato, con un proceso, con unos sistemas de enseñanza-aprendizaje personalizados, es a lo que pretendemos llegar, personalizados, y que podamos implicar y aplicar técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, una administración digital que permita eliminar redundancias y conseguir más con menos, conseguir una administración, como se dice, más moderna, flexible y ágil, una integración digital con aplicaciones interoperables y accesibles, mobile first, como hemos dicho ya, con una generación plenamente digital y aunque no es esta nueva generación, yo creo que ya pocos son los que no tenemos 1, 2 o 3 dispositivos para poder trabajar, nuestro tablet, el móvil,
el portátil y bueno, equipo de mesa incluso. La sostenibilidad y política ambiental, que también le damos un punto de importancia con las tecnologías de la información para mejorar el bienestar y la sostenibilidad del planeta, y un asunto crítico que es la ciberseguridad, con la reducción de perfil de riesgo y la protección de todos nuestros activos, tanto digitales como físicos. Bien, entonces, a partir de estos objetivos o planes en general, trabajamos durante unos meses, porque bueno, pues esto también ha sido un proceso de evolución, de escuchar a otras universidades, compartir con otras universidades, hacer lecturas de consultoras, pues hicimos un trabajo de bueno, pues de convertir estos proyectos, estos objetivos en proyectos que se ajustaran a las transferencias realizadas por orden ministerial dependientes del Ministerio de Universidades a través del componente 21, lo que ayer Xavier hablaba de Unidigital, ¿no? Cuyo objetivo principal es incrementar el índice de digitalización de la UNED en al menos un 10% respecto al año 2019. Pues fruto de estos trabajos dimos lugar a 6 fichas, mandamos 6 fichas o 6 trabajos fundamentales. 1, la nueva plataforma educativa de gestión del sistema de aprendizaje, el LMS, una plataforma de administración digital con la firma electrónica, con un gestor documental, con un archivo electrónico, una plataforma de gestión integral y desarrollo de la UNED, infraestructuras de computación de alto rendimiento, ahí en esa ficha introdujimos toda la parte de ciberseguridad y la migración a la nube con el backup y el disaster recovery. Luego, una mejora de infraestructuras de la enseñanza y comunicaciones de la UNED y sus centros, porque tal como he dicho, nosotros tenemos una sede central en Madrid donde están los equipos docentes y luego los profesores tutores que se encuentran diversificados en los 61 centros nacionales y 23 en el exterior. Bueno, pues para potenciar esa enseñanza híbrida de la que se hablaba ayer en Máximo en clase, que es a lo que también pretendemos conseguir, pues lo que es importante es dotar a esos centros asociados donde acude el estudiante de infraestructuras mejoradas. Entonces estamos en pleno proceso de cambio de antenas de Wi-Fi para poner Wi-Fi de alta velocidad, una Wi-Fi 6.0, y también estamos renovando las pizarras digitales. De momento 95, que no llegamos a mucho, llegan a 1,5 por centro, pero bueno, lo potenciaremos este año con otra licitación más. Y veis aquí que lo tengo señalado con un circulito. En primer lugar está el LMS y no está por casualidad en primer lugar, está porque fue prioritario. Fue para el rector, para la universidad, un asunto prioritario cambiar de LMS. Así me lo hizo saber y fue el primer encargo que tuve yo cuando entré en este rectorado, en el Vicerrectorado de Tecnología, en septiembre del 2020. Bien, ¿de qué punto, desde dónde partíamos? Pues bien, ya en el año 2000 se empezaron a hacer unos trabajos de virtualización de contenidos en la plataforma WebCT, lo que luego fue Blackboard. Y en 2006 dimos un salto, hicimos un cambio a una plataforma de desarrollo propio que se llama ALF, se llama ALF, una plataforma on-premise, y que, bueno, pues que conforme pasaban los años, el coste de mantenimiento y de infraestructuras cada vez era mayor. Y bueno, pues se decidió en cierto momento que correspondía y que ya el proceso de cambio era inminente. Perdón, que voy hacia atrás y hacia adelante. El entorno del LMS no está solo y se encuentra integrado en un ecosistema de aplicaciones que pretende permitir al estudiante que realice prácticamente la totalidad de... No olvidemos que es una universidad online, tenemos que potenciar todo esto, que potencie y que permita al estudiante realizar el máximo posible de trámites administrativos y académicos con la universidad de forma online. Por eso, bueno, pues nuestro ecosistema de aplicaciones es bastante variado. Tenemos una valija virtual de exámenes en la que toda la gestión logística se tramita de forma digital de los exámenes que se realizan de forma presencial en los centros asociados, la aplicación de calificaciones,
las aulas AVID, que hablaremos un poco más adelante si tengo tiempo, pues son aulas de vídeo por IP, que es un desarrollo propio de la universidad en el centro asociado se realizó en el Centro Asociado de Ponferrada, Cadena Campus, Canal UNED, la gestión de la matrícula, aplicaciones móviles, la aplicación de secretarías, la base de datos de integración, de la que hablaré más adelante, el aula virtual de exámenes, que nació fruto también de la pandemia, que también estuvimos ayer hablando, pues nuestros exámenes eran presenciales y tuvimos que trasvasar esos exámenes presenciales de manera online. Entonces, pues se desarrolló una aplicación ad hoc que se conoce como AVEX. También nuestro single sign-on y también el acceso a las bibliotecas. Por hacernos una idea, que no he querido traer más en relación con esto, pero tenemos, por ejemplo, en ALF y también en la plataforma nueva, 8 tipos de cursos. Cursos de acceso para mayores de 25 y 45 años, las comunidades de acogida que se realizan para los estudiantes de primer curso, el QUID, que son idiomas, formación continua o formación permanente, grado, posgrado, doctorado, y comunidades en general, ¿no? Comunidades de todo tipo. Y como veis, hay 27 tipos de usuarios, desde el estudiante, coordinador, equipo docente, tutor de apoyo en red, coordinador académico, asesor de centro penitenciario, por ejemplo, y 3 tipos de permiso, el rol de miembro, el rol de administrador y el rol de tutor. Bien, pues con todo este panorama del punto que partíamos de ALF, pues nada, nos lanzamos, porque esto hay que ser un poco atrevido, pero bueno, muy impulsado y empujada por el rector en todo momento, y nos lanzamos y bueno, pues el 20 o el 26 de octubre del 2020 lanzamos una consulta preliminar al mercado. Y el 3 de septiembre publicamos la licitación en el portal de contratación del sector público y el 25 de noviembre del 2021 pues ya se publicó la empresa ganadora de la licitación, que era Seidor, con la solución de OpenLMS en la nube, y con nosotros hemos bautizado como Agora. Nosotros ya le hemos bautizado a la plataforma y le conocemos como Agora. No tenemos logo, ya lo haremos, Raúl, te toca, pero ya tiene nombre. El objeto del contrato era muy claro: la implantación, integración, migración, formación, consultoría, soporte, mantenimiento y licencias de una plataforma educativa virtual, LMS, para la impartición de los estudios de las enseñanzas regladas y no regladas de la UNED. Tenía como requisitos los siguientes: que tenía que ser el modelo de distribución Software as a Service, en el que todo el soporte lógico, físico y de datos debía residir en los servidores en la nube, que provieran una disponibilidad del 99,9%, que hiciera un cumplimiento de todos los requisitos de acuerdo a materia contemplados en la Ley de Protección de Datos, de seguridad y de accesibilidad, que fuera robusto para una dimensión de 200.000 estudiantes, escalable a 300.000, que garantizara los servicios de backup diario, recuperación parcial y disaster recovery, que nos proviera de un plan de continuidad de negocio que garantizara la alta disponibilidad, y también que las licencias incluyeran el conjunto de plugins y complementos necesarios para todos los procesos de enseñanza, aprendizaje y de analítica de datos. Perdón, Bueno, pues todo esto lo cumplía OpenLMS. En cuanto a la parte tecnológica o técnica, por decirlo así, pero desde el punto de vista metodológico sí que se ha producido un salto cualitativo y cuantitativo muy importante y muy notable. Ahora con OpenLMS permite un aprendizaje adaptativo, activo y colaborativo. Tenemos una ampliación con respecto al anterior y mejora de muchas actividades. Tenemos el banco de preguntas del que ayer se habló, evaluación por pares y autoevaluación, que nosotros antes tampoco teníamos, y diversos tipos de feedback y corrección, rúbrica, guía de evaluación y lista de verificación. También herramientas de aprendizaje adaptativo como la lección, H5P, de lo que hablamos ayer, y el PLD, del que habló ayer también Catalina. Muy importante para nosotros los informes de seguimiento, porque para los equipos docentes sí que existía, pero para los tutores no. Entonces,
ha tenido una acogida muy positiva. Es de la parte que ha sido para ellos muy importante que los profesores tutores pudieran tener información acerca del seguimiento de sus estudiantes. Luego también, muy importante, el registro de actividades en tiempo real para generar analíticas, esa posibilidad, y también muy importante para nosotros, porque hoy en día no lo podemos pensar de otra manera, adaptada a dispositivos móviles. Bien, entramos en el trabajo que llevamos en equipo con Seidor y con OpenLMS. La implantación la contemplamos en dos fases, fase 1 y fase 2. La fase 1 culminaba el 4 de octubre de 2021, coincidiendo con el inicio de nuestro curso 2021-2022, en el que es el curso actual. No, perdón, con el curso 22-23 me estoy equivocando, perdón, sí, el 2022-2023, el 4 de octubre de 2022, en el que se tenían que implantar los primeros cursos de todos los grados, implantar para el día 4 de octubre. Esto suponía para un número de estudiantes de 90.000, que también ayer lo señaló Baptista. O sea, nosotros en la primera fase ya tuvimos que integrar de una sola vez a 90.000 estudiantes, implicar 250 cursos entre el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre, implicar del orden de unos 900 profesores y a 6.000 profesores tutores, de una sola vez. Luego, una segunda fase, que es en la que nos encontramos inmersos mientras se están desarrollando los cursos virtuales del curso 2022-23, que culminará también el 4 de octubre, o el 3 en este caso, de 2023, para implantar los cursos de segundo, tercero y cuarto de grado. Y ahora hemos hecho una extensión, va a haber una fase 2 bis o 2B, porque hemos decidido sobre la marcha, y yo creo que es una buena decisión, dejar para el curso siguiente los estudios de máster, de doctorado, de idiomas y de formación continua, con la finalidad de que Raúl descanse un poco y también no de estabilizar, porque la plataforma es estable, pero de sí centrarnos en plugins, sí de centrarnos en la formación, sí de centrarnos en todas las aplicaciones que tenemos dentro de la UNED. Entonces, yo creo que ha sido una decisión muy buena y de la que podemos estar satisfechos. O sea que también los cambios de decisión sobre la marcha, aunque inicialmente no los contemplas, pues te das cuenta que se pueden tomar y que pueden llevar a un buen progreso. Y luego también tengo señalizado un hito 1 del que hablaré más adelante, porque lanzamos unos cursos pilotos en el segundo cuatrimestre del curso 21-22. Y esto lo contaré más adelante, porque nos sirvió muchísimo en la gestión del cambio. Bien, las volumetrías de las que estamos hablando, como he señalado antes, para estudiantes, esto hablando entre las dos fases de implantación, no solo en la primera fase. Estudiantes de grado 142.000, máster 10.000, acceso 10.000, idiomas 13.000, doctorado 2.000 y formación permanente 12.000. Y los cursos suman más o menos unos 5.000. Bien, una cosa muy peculiar, y yo creo que también debemos estar orgullosos de cómo se ha trabajado aquí, que tenemos en la UNED, son los grupos de tutoría, y que los tenemos que trasladar de nuestra vida física a nuestra vida digital, ¿no? Que son los grupos de tutoría. En un curso virtual ya he dicho que existen diferentes tipos de usuarios, ¿no? Por decirlo así, o roles. Está el equipo, fundamentalmente está el equipo docente, que está formado por un conjunto de profesores que son los que elaboran la guía de la asignatura, los que elaboran el programa, los que elaboran y realizan e introducen los contenidos de la asignatura, los que preparan las pruebas de evaluación continua que se desarrollan en la plataforma, en el LMS, y los que preparan el examen y corrigen el examen final, que es presencial en los centros asociados. Y otra figura es la del tutor, que el tutor es, aparte de dar las clases presenciales en las tutorías, en los centros asociados, dentro del curso virtual es el que tiene
Si trasladamos esa clase presencial que tiene con un conjunto determinado de estudiantes en el que imparte la tutoría, pues tiene un grupo de tutoría, debe tener un grupo de tutoría en el curso virtual en el que pueda atender a su grupo de estudiantes concreto, ¿no? Entonces, para eso tuvimos que, imaginaos, pues si tenemos 61 centros asociados, pues hay mucha variedad. No vamos a entrar en, pero el caso normal puede ser una asignatura en la que tiene varios grupos de tutoría, que puede tener 61 grupos de tutoría correspondiente a los 61 centros asociados, en el que cada grupo de tutoría tiene al menos un tutor asignado y un conjunto concreto de estudiantes, y los equipos docentes tienen acceso a todo el seguimiento. O sea, el equipo docente es como el administrador general de la asignatura y puede ver todos los grupos de tutoría, todos los tutores y a todos los estudiantes. Aquí esto, es que lo tenía que era en transición, pero bueno. Entonces, de esta manera, no se ve muy bien, pero bueno, en la pantalla que está por detrás, esto sería el esquema o el planteamiento de cómo se ve un curso virtual. Si veis en la parte de la derecha, tenemos actividades que tienen los cuestionarios, los foros de Open, recursos y tareas. Y luego tiene la parte de tutorización con el foro de tutoría, el grupo de tutoría y un enlace a Academos, que es otra aplicación de la universidad en la que se hace la gestión de los profesores tutores. Entonces, tenemos dos partes. Una parte en la que una parte en el curso virtual en la que conviven equipos docentes, tutores y estudiantes, en el que conviven los tres y tienen acceso a la guía de la asignatura, al programa de la guía de estudio, al programa de la asignatura, a todos los contenidos, tienen acceso a las pruebas de evaluación continua, tienen acceso a todos los foros de comunicación, herramientas de comunicación, chat, foros temáticos, foro único para estudiantes, foros de los grupos tutoriales, etc. Y ahí conviven todos. Y luego está la parte del grupo de tutoría, en el que se encuentra ya solo el tutor con sus estudiantes, tienen un espacio para colgar su material. Y también es el que tiene, el profesor tutor es el que corrige las pruebas de evaluación continua. Bien, pasamos a la integración. La integración pues, fue una tarea ardua en la que, bueno, pues, para que estuviera el sistema operativo el 4 de octubre de 2022 debían estar integradas al menos estas aplicaciones: el Single Sign-On, la base de datos de integración, que hablaré ahora mismo, AVIP, que es un sistema de videoconferencia por IP desarrollado en la UNED, Teams, y más adelante integramos calificaciones, que era muy importante. La base de datos de integración, sin entrar mucho, simplemente os he puesto este pantallazo para que veáis la complejidad, para hacer notar que esto no ha sido un trabajo sencillo ni se ha realizado en poco tiempo, de la noche a la mañana, como muchas veces se esperan los usuarios finales. Pues la base de datos de integración es un esquema de base de datos en Oracle, que lo que hace es realizar diferentes tipos de sincronización para obtener datos de diferentes aplicaciones, las que aquí veis, Gaia, que ya la he señalado antes, que es donde están información sobre el profesorado y información sobre las titulaciones, másteres, grados y acceso, información de diferentes bases de datos para obtener información sobre la matrícula, Gaia es matrícula, básicamente, para obtener datos de matriculación, datos de profesorado y datos de titulaciones. Con esto, para poder integrar y que se hablaran, por decirlo así, la base de datos de integración con el LMS, Seidor desarrolló una herramienta middleware. Y luego también estamos en ello, están desarrollando un plugin UNED, que lo vamos a llamar así, una librería UNED, que es una especialización de OpenLMS, que lo que hace es integrar toda la gestión de los grupos tutoriales y el sistema general de calificaciones de la UNED. Aquí, pues las cifras son, por decirlo así, no me acuerdo no sé si eran como unos 10.000 grupos de tutorías estaban desarrollados en este primer curso, y no sé cuántos número de pruebas, no lo recuerdo, pero por ejemplo sí que se han empezado a utilizar
sí que se han empezado a utilizar, por ejemplo, rúbricas, que era algo novedoso. Creo que tenemos un registro de 132 rúbricas y 70 evaluaciones por pares, que dentro de nuestras cifras son pocas, pero vemos cómo ya hay profesores que han iniciado ese cambio también metodológico, sin nosotros todavía imponerlo, porque lo que hemos hecho es poner una herramienta nueva que en primer curso, los equipos docentes de primer curso, bueno, pues primero se adaptarán a la nueva plataforma, que les costará poco adaptarse a la nueva plataforma, y luego ya innovaciones, pues están las primeras, ¿no? Las personales, las individuales, las que cada uno de motu propio, pues las están desarrollando ellos, pero pensábamos que eso podía ser en fases posteriores, pero ya vemos como también, siguiendo lo que decía ayer Xavier, hay gente que tiran del grupo, ¿no? del grupo, y esta gente pues son los que pueden ellos mismos explicarle a los demás cómo están haciendo las rúbricas o evaluaciones por pares o autoevaluaciones. Bien, la migración tampoco fue una cosa de la noche a la mañana, porque partíamos de unos esquemas que no seguían estándares interoperables, pero bueno, aquí se trabajó y además he de decir que se hizo un esfuerzo ímprobo para conseguir que se ha conseguido, para conseguir que el esquema de las asignaturas en OpenLMS fuera similar al esquema de la plataforma anterior, ALF, de las asignaturas originales, con la finalidad de que la curva de aprendizaje fuera con la menor pendiente posible. Entonces, esa era un poco, y fue motivo de preocupación, ¿no? Conseguir esto, que lo hemos conseguido en el mayor, yo creo que en el mayor número de casos. Entonces, aquí lo que hicimos es que la UNED exporta los contenidos a un formato propio basado en XML, que lo pasa a Seidor, y Seidor ha desarrollado una herramienta automática de migración que funciona muy bien, y luego también OpenLMS ha hecho una revisión, que ahí Cata ha estado con nosotros también, haciendo una revisión de todos los contenidos. Por dar datos generales de volúmenes, esto también de todos los cursos de grado y de máster, no solo de los de primero, pues tenemos del orden de 10.000 cuestionarios, 10.000 tareas, 50.000 ficheros, 2.800 bloques de preguntas frecuentes, 125.000 ficheros de espacio web, portlets personalizados, encuestas, 500, foros 51.000. Bueno, pues teníamos bastante, que a lo mejor algunas eran útiles, otras no eran útiles, pero todo eso es lo que parte está migrado y parte queda por migrar este año. También se hizo un gran esfuerzo en, aparte de migrar lo mejor posible estas asignaturas de primero, adelantar los plazos de entrega al equipo docente, con la misma idea, con la idea de que tuvieran muchísimo tiempo para poder revisarla, adaptarse a la plataforma nueva, revisar los contenidos, introducir contenidos nuevos si tenían tiempo y cacharrear, hablando un poco en terminología vulgar, cacharrear un poco para bueno, pues introducir a lo mejor innovación metodológica. Si por ejemplo, el curso comienza el 4 de octubre, nosotros creo que fue el 25 o el 26 de junio, ya entregamos las asignaturas de primer cuatrimestre anuales, al orden de 900 profesores. Y luego, el 15 de julio, entregamos las asignaturas para segundo cuatrimestre, o sea que tenían todos esos meses para formarse, para informarse y para trabajar sobre ello. A partir del 15 de julio liberamos las asignaturas para los tutores, que implicaron del orden de 3.000 tutores, y el curso comenzó el 4 de octubre para los 90.000 estudiantes de primero. Bien, hemos señalado, y es el núcleo principal, el objetivo de esta presentación, en el propio título, el valor que tiene la gestión del cambio y el soporte en un proceso de cambio. En la parte de la gestión del cambio, yo he considerado, pensando en esta presentación, pues el propio piloto, el factor comunicación y el factor formación, y luego el soporte. En el piloto
Se inició, y esto lo he puesto aquí porque es importante también decirlo, porque yo creo que las anécdotas también aportan mucha información sobre pues cómo se realizan las cosas y puede valer para otros, pero he de decir que ya he dicho antes que el kick-off del proyecto fue el 18 de enero del 22 y el curso comenzaba el 15 de febrero. Entonces teníamos 3 semanas solo por delante para lanzar los cursos. Nos acabábamos de conocer, nos conocimos el 18 de enero, nos conocimos. Y el rector, que es un valiente, y yo, que tengo que seguir al rector, dijo, porque lo estuvimos debatiendo, y bueno, ¿lanzamos o no lanzamos piloto? Nos vamos ya derechos a octubre y estos meses nos dedicamos a integrar, a migrar y bueno, y al final no, nos lanzamos, ¿no? Fue una decisión que nos costó tomarla, que yo creo que al final fue decisión en equipo, pero que es verdad que fue una carga muy importante para Seidor, porque de esa reunión se fue con en la mochila un trabajo en 3 semanas teníamos que tener integradas 5 asignaturas de grado para el segundo cuatrimestre del curso 21-22, que implicaba 5 equipos docentes, 89 profesores tutores y 2.700 estudiantes. Obviamente, aquí no había ni integración ni migración automática, aquí fue todo manual. Sí que se integró con el single sign-on, si no me equivoco. Fue lo básico, fuimos a lo básico, pero sí que eso valió para conocer más en profundidad los sistemas para luego realizar el propio trabajo del desarrollo del middleware y de la herramienta de migración automática. Y también nos valió porque, como eran en pocos equipos docentes y pocos para nosotros, ¿no? Pocos estudiantes y pocos tutores, hubo mucha interacción y fue muy productiva, porque nos valió mucho para preparar esos cursos de migración, esa formación, nos valió muchísimo. O sea, fue muy enriquecedor el piloto, la verdad que sí, con mucho coste, ¿no? Emocional y profesional, pero fue un éxito, el propio piloto fue un éxito y valió para prepararnos para lo gordo, ¿no? Para lo que venía luego en octubre, para esos 90.000 estudiantes en octubre. Pero esa interacción fue muy buena para preparar esos cursos que teníamos que entregar el 4 de octubre con 134 asignaturas, creo, ¿no? De primer cuatrimestre y anuales. La comunicación también le dimos muchísima importancia desde el primer momento y desde que lanzamos la consulta preliminar al mercado ya realizamos informes a Consejo de Gobierno y al claustro sobre todo el proceso, fuimos muy transparentes para que además fuera corriendo la voz. Y luego la comunicación con todo el PDI, con todo el profesorado, la realizamos mayoritariamente a través de mensajes de correo electrónico en el que les comentábamos, pues ya fue sobre el mes de marzo-abril de 2022 en el que empezamos a hablar empezamos a anticipar información sobre la formación, empezamos a anticipar información sobre la migración, sobre lo que se iba a migrar y cuándo se iba a migrar y cuándo lo iban a tener. Entonces, en el que también pues, fue muy importante ese adelanto, como ya he dicho, de las fechas de entrega de las asignaturas y también muy importante, que también lo comentaré más adelante, pues siempre en todo momento con la asistencia del CAU, del Centro de Atención al Usuario, pues en caso de solicitarlo, ¿no? En todos los correos siempre finalizábamos con en caso de duda, incidencia, anomalía detectada, por favor contacte con el CAU. Hacíamos una insistencia porque si no podía explotar el correo de la dirección de correo del Vicerrectorado de Tecnología, evidentemente. La formación también le dimos su punto de importancia y también se ha dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo y yo creo que han sido muy buenos los resultados. Comenzamos también sobre el mes de marzo o abril del 2022 con un plan de formación a formadores, a nuestro Instituto Universitario de Enseñanza a Distancia y a los propios técnicos del CTU, a Raúl y al propio CAU, al Centro de Atención al Usuario. También sobre el mes de junio ya o antes empezamos con webinars a todo el PDI. Hicimos webinars online, los dejamos grabados para que los visualizaran después.
webinars de distinto tipo, webinars institucionales, webinars técnicos, de todo tipo. Y luego también planteamos un curso de autoformación en el que ahí Seidor hizo un trabajo muy minucioso y muy elaborado de videopíldoras, que ayer también se habló de videopíldoras cortitas para poder que el profesor pudiera ir al caso concreto de necesidad que tuviera. Y se abrieron, bueno, pues ese curso de autoformación empezó el 27 de junio de 2022. Y un poco por motivar, porque, pues, como sabemos, pues siempre tienes 1000 cosas que hacer antes de meterte en un curso para formarte, pues también dábamos una acreditación por parte del IBD. Para los tutores lo hicimos en 2 partes. Para los profesores tutores hicimos una formación de formadores en los propios centros asociados, porque al centro asociado acude mucho el tutor presencial y mucho estudiante que acude a la secretaría y dice, oye, que esto no, o sea, aparte del mundo virtual o digital, no nos olvidamos de esta parte presencial que es muy importante para nosotros. Entonces también formamos a gente que desde los propios centros asociados pudieran dar información o formación a aquel profesor tutor o estudiante que tuviera algún tipo de duda. Esa formación fue muy importante. Y luego también se dio un curso online de formación a los tutores en el mes de septiembre, también certificado por parte del IBD, y en ese caso fue obligatorio. O sea, a los tutores sí que les obligamos a hacer el curso, a los profesores no. Y luego el plan de formación a los estudiantes que se realizó en el propio curso de acogida, en la propia comunidad de acogida. Y todo también bajo, como veis aquí, bajo el soporte y brindando la oportunidad de la atención del CAU. El CAU que ha sido una parte crítica en nuestro trabajo también. Nosotros, por el volumen, la verdad es que sí que lo tenemos organizado siguiendo un esquema ITIL de 3 niveles, con el que el primer nivel atiende el CAU de la universidad y en el nivel 2 y 3 atiende directamente lo desarrollan los expertos de Seidor. Hicimos mucha importancia, como señalabais ayer, a dar un soporte. Me resonaron también las palabras que se dijeron, porque efectivamente queríamos que fuera un soporte personalizado con una respuesta eficaz y en un tiempo mínimo. Y para conseguir todo esto, pues promovimos unas reuniones semanales de equipo que hacemos los viernes a las 9 o a las 9:30 de la mañana, en las que se junta parte de Seidor y parte del CTU y sobre todo el personal de soporte que hoy no está aquí, pero sí que de verdad se requiere, vamos, unas palabras de agradecimiento. Y aquí, bueno, extrayendo tomando el ofrecimiento que me hizo Gemma Rueda, que está en su nombre, de Seidor, unas transparencias de una reunión, de la última reunión de la comisión de seguimiento que hicimos, unas métricas del servicio. Como veis la evolución desde octubre de 2022 hasta marzo de 2023, de los tickets creados frente a los tickets resueltos, pues lo primero es que han disminuido considerablemente. ¿No? Hubo un pico en octubre, claramente, en la que sí que había un desfase entre los resueltos frente a los creados, pero veis cómo todo eso se ha ido reconduciendo y ahora ya seguimos el orden de ticket creado, ticket resuelto. Y tenemos un pico también, un pequeño pico, hay un poco de repunte que hay, que es por el comienzo del segundo cuatrimestre, pero veis, hay una diferencia abismal con el comienzo del primer cuatrimestre. Y si vemos también, por ejemplo, el número de tickets a qué está refiriéndose, pues vemos que la mayor parte son incidencias, pero tampoco con mucha parte, un 55-60%, no veo bien la transparencia, y luego el resto son consultas o peticiones. Y vemos que, salvo en los inicios, en el gráfico de barras, salvo los inicios del primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre, en el resto de meses, las consultas y peticiones, que están muy bien las peticiones porque lo que te hace es tirar de ti para atenderles, suman más que las propias incidencias. O sea que la verdad es que los resultados son muy satisfactorios con respecto a los comienzos. Y bueno, ya por último, como conclusión o reflexión final, mientras... que os desvelo el resultado. Como parte de la reflexión, al hacer un parón
para pensar en realizar esta presentación y que fuera útil, ¿no? Y que fuera práctica, pues yo misma hacía reflexiones, decía, bueno, pues sí, es muy importante la gestión del cambio y el soporte, importantísimo, pero existen más factores que a lo mejor no están en negro sobre blanco, pero yo sí que considero que son 3 factores muy importantes que en armonía suman, si están en armonía, suman y ayudan a que el proyecto progrese exitosamente, y son el liderazgo al máximo nivel de la universidad. En nuestro caso, el rector ha sido el mayor interesado y obviamente, pero ha estado muy implicado, ha tenido varias reuniones con SEIDOR presenciales en Madrid. Y con nosotros ha tenido, con el CTU y con el vicerrectorado, ha tenido, bueno, un seguimiento quincenal, a veces semanal y otras veces mensual, ¿no? Según ha ido dando, pero no ha perdido ojo al proyecto, ¿no? Y eso es muy importante porque él en los informes de Consejo de Gobierno hablaba del LMS. La implicación de toda la universidad, que es a través de, bueno, pues a través de toda la información y la comunicación, yo creo que la mayor parte sí que está implicada en el cambio, y por supuesto el trabajo en equipo y sobre todo el trabajo en equipo de la parte técnica, y yo creo que es clarísimo que lo hemos conseguido. Así que muchas gracias, SEIDOR, y muchas gracias, OpenLMS. Y bueno, con esto finalizo mi presentación y quedo a vuestra disposición para ahora, o si queréis bueno, no he puesto mi correo electrónico, pero lo podéis pedir bueno, me lo podéis pedir, pero estoy para vuestra disposición ahora o cuando queráis para resolver o atender o poder ayudar en lo que una pueda. Gracias. Por tu extensa e interesante presentación. Mira, hay algunas cosas que has dicho muy interesantes que las voy a reservar porque como tenemos un panel de debate o discusión a nivel de gerencia, vicerrectorado con otras universidades, creo que es interesante esta visión que has comentado, ¿no? De poner el estudiante en el centro y cómo eso impacta en los sistemas de información. Esto lo dejo. Luego, la verdad es que uno también por el día a día que lleva ya casi ni se acuerda del trabajo que hemos hecho, de cómo empezamos ese kick-off. Y es verdad que yo ahora viendo la presentación recuerdo muchas cosas, recuerdo muchos momentos no fáciles, pero que ese trabajo en equipo y también el liderazgo por parte de la institución, por parte directamente del rector, puedo decir que efectivamente ha ayudado en momentos que con estos tempos y con una universidad, con la UNED, con esta volumetría, viniendo de una herramienta que era un desarrollo a medida, no es fácil hacer todo esto en los tiempos que ha descrito Rocío, ¿no? De hecho, he apuntado, la licitación salió con un nombre, lo he apuntado, implantación, integración, migración, soporte, mantenimiento y aprovisionamiento de licencias. Bueno, eso era el objeto del contrato. Ese era el objeto, ¿no? Era Bueno, el objeto. Dicho esto, yo la pregunta que tengo para ti antes de dar paso a la audiencia es, has descrito un proyecto muy tecnológico, ¿no? Con las fases que hemos seguido. Tú como vicerrectora de Transformación Digital es el encargo que tienes de que una vez tomada la decisión esto funcione. Pero yo me imagino, Rocío, que al final hay diferentes vicerrectorados en la UNED. Está el vicerrectorado de innovación docente, no sé, porque los nombres van cambiando, está el vicerrectorado de alumnos, está el IUED, ¿no? Ese centro de formación, y en un entorno tan masivo, yo me imagino, esto nosotros no lo hemos visto como proveedores porque nos hemos centrado aquí, pero me imagino que ahí ha habido un trabajo muy importante también de alineamientos, quizás de discusiones, no lo sé, entre diferentes vicerrectorados, porque estás tomando, o la organización ha tomado una decisión de ir de algo a medida, muy pensado y que funcionaba, que seguramente algunos no veían un determinado sentido en ir a algo porque pensaban que el camino era seguir desarrollando, o al revés, o sí, ¿no? Entonces me imagino que tú también has tenido tus más y menos estrategias, o el rector ha tenido su habilidad para poneros en cierto alineamiento. No lo sé, pero eso para mí es interesante si nos quieres comentar algo. No me importa desvelar. Sí, ahí ha habido, además ha habido un trabajo backstage de debate que yo creo que fue enriquecedor, pero efectivamente
existían sobre todo 2 vicerrectorados, en el que yo estoy, y otro vicerrectorado que tenía muchas competencias, que es el de metodología, innovación, nosotros ahora se llama innovación educativa, pero el que tenía competencia de metodología, en el que también tenía voz y por supuesto tenía esa capacidad y ese derecho de voz. Y efectivamente no estábamos alineados, no estábamos alineados, pero bueno, en esto fue muy enriquecedor porque tuvimos que debatir, se debatió mucho también en reuniones de equipo con el rector delante y bueno, fue un proceso. De hecho, por eso veis, o sea, hemos corrido mucho, pero veis que la consulta preliminar al mercado fue en el 2020 y hasta julio de 2021 o septiembre, el 2021 en julio fue el anuncio previo de licitación y en septiembre fue el anuncio, ¿no? La propia licitación. Tardamos esos meses, que son meses de debate, no son meses de estar descansando. Y bueno, pues ahí tienes que sacar dotes de, bueno, pues de poder argumentar y poder defender tu proyecto. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que a la larga, yo creo que debemos decir que este proyecto era el acertado. Yo creo que sí. Que podemos estar, se puede congratular la UNED de esta decisión. Yo creo que sí. Gracias, Rocío. Bueno, pues ahora sí, ¿tenéis preguntas? Bueno, buenos días. Hola, Gracias Xavier. por la presentación. Ahora conocemos un poco más, por lo menos yo conozco mucho más la UNED, que es una desconocida. Aunque es muy conocida, la desconoces mucho de dentro, ¿no? Entonces yo creo que nos has enseñado muy bien lo que estáis haciendo. Un proyecto de cambio de plataforma es un proyecto muy atrevido y estáis muy bien. Sí, bueno, como vosotros, claro. Lo hemos vivido parecido, seguro. Y habéis sobrevivido. O sea, sí, sí, hemos sobrevivido. Está muy bien, sobre todo Raúl, ¿no? Porque ya, además, antes casi se ha caído. Bueno, se ha caído aquí. Sí, 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 no le podemos perder, ¿eh? Raúl no le podemos perder. No es un problema, ¿no? Entonces, yo quería preguntar una reflexión, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido comprar un coche bueno. Entonces, el coche bueno, pues luego hay que enseñar a conducir. Y los coches actuales tienen muchas cosas de pantalla, de plugins, por decirlo así, que te permiten muchas cosas, poner velocidades medias, frenar antes de que llegues al objeto, pero hay que aprender a utilizarlo. Entonces, habéis hecho, yo creo que un acompañamiento interesante. La pregunta o la reflexión es, ¿cómo habéis enseñado a todo el mundo a hacer eso en aquel momento? Que habéis estos cursos que nos has comentado. ¿Cómo vais a mantener que sigan aprendiendo cosas? Porque el reto no es solo empezar, sino mantener, porque luego hay gente que todo aprendizaje y sobre todo toda aplicación implica tiempo y a veces dejamos de tenerlo. ¿Cómo lo habéis hecho también con la gente que se ha resistido porque no quería comprar ese coche? Porque también habría gente que ya le iba bien la plataforma que teníais antes y por tanto ya eran amigos de Alf y no querían ser amigos de Moodle. Muchos. ¿Cómo habéis hecho eso? Y luego si tenéis también algún tipo de pensado o lo tenéis implementado, algún tipo de métricas de uso para ver cómo va evolucionando las cosas que nos están pasando, o sea, cómo seguimos el diagnóstico del paciente para ver si va evolucionando bien hacia donde debería ir o van pasando cosas distintas. Gracias, Xavier. Mira, con respecto a la formación, ¿cómo han aprendido? Pues la verdad es que el profesor UNED, al igual que el estudiante, está muy acostumbrado a ser autodidacta, por un lado, porque es verdad que esos cursos que he dicho de autoformación, en el que está, es verdad que se lo dimos todo muy masticado con las videopíldoras, les ha ayudado mucho a, en cuanto tenían alguna duda, pues la podían resolver a través de ahí. Han tenido muy fácil el CAU, que el CAU no teníamos videollamadas, pero sí que descuelgas el teléfono, les llamas, en algunos casos te capturan el escritorio y te elaboran y dicen, oye, mira, que no sé cómo se hace una prueba de autoevaluación, y a lo mejor el propio CAU te lo desarrolla y tú ves
cómo te lo está haciendo el CAU en tu pantalla y ya de esa manera aprendes. O sea, hemos puesto muchas facilidades, hemos hecho que el CAU haga cosas que no debería hacer, pero al final los hemos puesto a hacer cosas porque era la primera, al final están en primera línea de batalla. Y luego, sí que cómo vamos a hacer que ruede más, porque efectivamente eso a mí me preocupa y justo lo estamos hablando con Seidor. Seidor nos va a ayudar a hacer una formación otra vez a través de webinars, porque lo nuestro es verdad que estamos muy acostumbrados a online, entonces sí que lo vamos a hacer a través de webinars, unos cursos de formación para estos profesores que entran nuevos de segundo, tercero, o sea, ya la totalidad de los profesores, segundo, tercero y cuarto de grado, que los que de primero se añada quien se quiera añadir, y luego que nosotros ya nos convirtamos en autónomos, que a través del Instituto Universitario de Educación a Distancia ya sí que desarrollen cursos que también puedan ser presenciales y que puedan ser online, y que sean muy periódicos. Yo creo que pueden ser muy periódicos a lo largo de los cuatrimestres, 2, 3, o sea, machacar mucho, luego muy especializados. Esto es lo que tengo yo en la cabeza, que sean muy especializados, alguno a lo mejor de presentación de Ágora. Nosotros ya lo llamamos Ágora, ¿no? Presentación de Ágora, servicios básicos. Y luego otros de cómo crear rúbricas, cómo crear autoevaluaciones, cómo crear evaluación por pares, cómo crear H5P, cómo crear PLDs. O sea, que ya sean especializados. Y todo para motivarlos con certificación. Un certificado de curso de formación a través del IBD es la forma también de motivarlos, porque es una línea más de currículum y bueno, es lo que tiene. Y luego, ¿cómo tiras de los detractores que existen? Pues se han diluido mucho porque, por un lado porque son equipos docentes, entonces si uno se ha echado para atrás, siempre ha habido alguno de un equipo docente de 5 o 6 profesores, siempre ha habido alguno que ha tirado más, por estadística, pero al final acaban entrando porque es que es la única y porque estamos dando facilidades y porque pues descuelgas, es que es muy sencillo, descuelgas el teléfono y ya tienes a un CAU que te está montando el curso. Es que hemos tenido de verdad personalizado de verdad, que a lo mejor nos escribía un profesor, no me gusta esta migración, porque a lo mejor ellos del curso no era responsabilidad del trabajo hecho, era a lo mejor responsabilidad de cómo tenían ellos configurado el curso origen. Tengo un caso muy, muy claro que fue en julio y además, hombre, hemos de agradecer que fue en julio, porque a lo mejor si nos lo dice en octubre con todo el mogollón de incidencias, a lo mejor no lo hubiéramos podido tener tan personalizado, pero eso me llegó a mí, llegó a Raúl, llegó a Seidor, llegó PNLMS y le hicimos el curso a medida. Entonces se encontró con los detractores, los tuvimos cuidados en palmitas, la verdad, que luego me los he encontrado a lo mejor en algún campus y me han agradecido, incluso también les ha valido porque es que justamente a lo mejor el que era más antipático, diciéndolo suave, en los correos, luego a mí fue muy agradecido, muy amable y me dijo, oye, que he aprendido un montón de cosas que yo puedo servir para explicárselo a otros profesores. O sea, fíjate cómo cambia o sea, es muy interesante y muy enriquecedor. Y luego no sé lo último que me has preguntado. Las métricas no tenemos, pero queremos tenerlas, claro. Bueno, sí, tenemos, gracias Raúl, sí que se ha hecho desde el Vicerrectorado de Innovación Educativa, se ha hecho un cuestionario a profesores y a profesores tutores sobre, bueno, pues un análisis de necesidades de Ágora y en general ha tenido buena acogida, es verdad, nos pasaron los resultados, la verdad es que sí, podía haber puesto aquí alguna slide de esto, ha tenido en general como el 50 y tantos %, el 60%, más de la mitad, agradecía el diseño, ¿no? de OpenLMS. Bueno, también he de decir que también porque la herramienta es sencilla y es adaptable, muy, muy fácil. O sea que aparte de todos esos esfuerzos que hemos hecho nosotros, he de decir que OpenLMS pues es muy intuitivo porque te lo decían y muchos venían de Moodle. Sí que es verdad que aunque nosotros teníamos ALF, pues otros profesores de hacer otro tipo de colaboraciones con otras universidades estaban muy acostumbrados a Moodle. Entonces, esa curva de aprendizaje se aminoró muchísimo por eso.
Muchos nos lo decían, como viene de Moodle, pues yo estoy muy acostumbrado a Moodle. Y la verdad es que eso también fue, sí nos lo contaba. Entonces, pero métrica como tal, así muy especializada, no tenemos. Tenemos esta encuesta que hemos hecho así de primera, bueno, pues de primera batalla, pero sí que tenemos que ver, ¿no? Queremos introducir Learning Analytics, claro. Por eso también lo que os he dicho, vamos a hacer una fase 2 bis o 3 para poder hacer parón, incluir cosas nuevas y poder, bueno, pues innovar un poco a la vez que estamos integrando. Gracias, Xavier. En primer lugar, felicitarte, bueno, felicitar al equipo porque es un trabajo muy complicado, la migración y cambiar de plataforma educativa, lo sé por experiencia propia, solo por el hecho de integrar bases de datos es una locura y temas de sincronización, no sé, ya no vamos a hablar y con tanta volumetría que tenéis vosotros. Tengo diferentes preguntas. La primera es, cuando creáis los cursos, ¿estos cursos ya tenéis unas plantillas que ya tienen una serie de actividades ya que se encuentra el docente y después el propio docente crea sus propios contenidos? ¿O es un curso que se queda en blanco y a partir de aquí el docente ya crea, decir, pues tengo que crear el foro, tengo que crear esto, o ya de por sí ya tiene como si fuese una serie de actividades ya creadas? Después también he visto que para la migración poníais que teníais unos portlets personalizados, que lo habíais cambiado. Si me podrías explicar esto de los portlets personalizados. No, eso te lo va a explicar mejor el Raúl. Mejor Raúl. Sí. Y espera, que lo tengo apuntado. Y después también vendría el tipo de qué tipo de incidencias estáis recibiendo y cómo las, siguiendo su idea, viendo las incidencias y cómo las resolvéis, cómo las vais a atacar para que en próximos cursos ya no vengan estas incidencias. Es decir, ya las hemos atacado, tengo la solución para que no me vengan. Si ya tenéis detectadas estas incidencias mediante métricas o ya decís, pues mira, siempre estoy detectando que me preguntan esto. Pues si sé que me preguntan esto, voy a aplicar esta solución para que no me venga más esta incidencia o me venga lo mínimo posible. Gracias. Gracias, Aitor. Pues, bueno, si quieres habla tú de los portlets, o bueno, si quieres cuenta tú también la migración del curso, que lo sabes mejor que yo. A ver si me acuerdo de todo lo que has preguntado. Sí, porque... Plantillas de momento no tenemos. Estamos ahora en proceso con otro vicerrectorado de generar unas. Sí, van a generar unas plantillas. De todas formas, el año pasado comenzamos con todos los cursos de primero y dos grados nuevos de nueva implementación. Los grados de nueva implementación se los dimos con el foro de Open, quiero decir, el curso vacío y nada más, pero bueno, se apañaron la verdad bastante bien. Y la gran mayoría de los cursos, pues como era migración de la otra plataforma, pues en el fondo no teníamos plantilla, pero tampoco hizo falta porque en el fondo se encontraron una vista muy parecida a lo que tenían. Más cosas. Bueno, con respecto a las incidencias, tenemos reuniones semanales, tanto internas como con Seidor, con soporte, con lo cual ahí pues un poco vamos evaluando y un poco sobre la marcha vamos adaptando a las cosas, porque la verdad es que en este proyecto, como ha sido todo tan precipitado, hemos ido mucho rato con la lengua afuera y no nos ha dado tiempo a algunas cosas a planificarlas, sino que hemos ido siempre reaccionando al momento. ¿Y qué más cosas? Los portlets. Los portlets. Nada, los portlets es una herramienta que teníamos en la plataforma antigua, que la primera vista que tenía era como una vista por varias pantallas y luego en la pantalla pues había recuadritos con información que era básicamente HTML y era esto. Teníamos algunas páginas definidas con unos cuantos recuadros con contenido HTML que lo que hicimos es migrarlos a páginas de Moodle y enlazarlas. ¿Alguna otra pregunta? Xavier. Muchas gracias. Yo estoy interesado sobre todo en la acción tutorial.
En vuestro modelo, la acción tutorial es un poco peculiar, ¿no? Por lo que parece, porque por un lado es necesaria para esa coordinación local, ¿no?, que hacéis y la evaluación, pero me ha parecido entender que también impartían o supervisaban contenidos y aprendizajes de contenidos. Y por otro lado tenéis profesorado que fundamentalmente genera contenidos y hace un seguimiento que no es presencial de los alumnos, ¿no? Por tanto, son dos comunidades muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo integráis esas dos comunidades? Y por otro lado también, ¿cuál es el objetivo y las funciones de los tutores, ¿no? Y cómo se conectan con el resto de profesorado. Muy buena pregunta, porque justo eso no lo he explicado. Me acabo de dar cuenta que cuando lo he explicado esa parte, ¿cómo se coordinan? Pues efectivamente existe en la parte de... en los grupos de tutoría existe una parte que es coordinación tutorial, en la que el equipo docente está en contacto solamente con todos los tutores. Ahí no entran los alumnos. Entonces ahí se coordina y les dan las indicaciones. En principio, eso depende de cada equipo docente. Algunos les dejan que hagan lo que quieran y otros a lo mejor pues si le dicen son 13 semanas de cuatrimestre, pues en la semana 1 tienes que dar el tema 1, la semana 2 resolución de problemas del tema 1. Le va indicando todo el progreso, la planificación semanal. Y justo es más pregunta del Vicerrectorado de Innovación Educativa, pero efectivamente sí que se quiere potenciar ese foro de coordinación tutorial porque es muy importante esa coordinación entre el equipo docente y los tutores para que el estudiante se sienta primero acompañado y luego no perdido, porque efectivamente puede haber... Claro, algunas veces se piensan que el profesor de verdad es el profesor que acude allí, el tutor, el que dice mi profesor. Bueno, no, este es tu tutor y luego está el equipo docente que te pone el examen final, y el que te corrige el examen final es el equipo docente y es el que pone los contenidos. El tutor en sí hace más bien un seguimiento, debería ir encaminado a que sea un dinamizador. Más bien, ¿no? Un dinamizador en el curso, sobre el seguimiento del curso, ayudar a resolver dudas y sí que lo que hace es corregir las pruebas de evaluación continua. Eso sí que tiene esa labor concreta adjudicada. Gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, pues Eliana me está mirando mal, aunque vamos bien, no sabemos, pero vamos bien de tiempo porque seguro que con las ponencias siguientes vamos a optimizar, como pasó ayer, algo más el tiempo. Yo finalmente darte las gracias, Rocío, de nuevo por la presentación tan extensa, tan bien preparada, por haber venido de verdad desde Madrid aquí, tanto a ti como Raúl y Emilio, y también ya que has comentado, pues me gustaría, aunque no está aquí Gema, que está en Madrid, sí, me gustaría como jefe de proyecto pues mencionarla porque sí, ha hecho una labor excelente. Por ayer supuesto. Estaba Salva aquí, veo que hoy no está. También mencionarle, está Kenneth, esta parte del equipo, bueno, Isabel tampoco ha podido estar, Sergi, bueno, me dejaría seguramente a muchas personas, pero que, bueno, pues muchas gracias. Y Carolina, ¿no?, que como representante comercial de Madrid, pues también está presente aquí. Agradecerle que también haya venido. Pues muchas gracias y pasamos pues a la siguiente ponencia.